nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Recordaréis que estuvimos hablando o haciendo una serie de reflexiones que nos alertaban si no seríamos los fariseos del siglo XXI, ¿no? Haciendo un poquito una llamada a evitar la incoherencia o la tibieza de instalarnos en esos pecadillos veniales con los que estamos cómodos, a veces a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Y hablábamos de una serie de puntos de atención, ¿no? Hablábamos de copien los exámenes, pirateo Spotify, pago en B, molesto a mis amigos con motes que les disgustan o con bromas que los ridiculizan, juego a exasperar a mis hermanos, miro a otros en vivo o en imágenes como un cuerpo objeto de deseo, me visto para seducir, para despertar deseo en otros, pongo a parir a los políticos, etiqueto y encasillo a las personas, soy un tacaño, visito a mis familiares ancianos o enfermos, soy un pelota, hago acepción de personas, pierdo el tiempo en cosas banales, como redes sociales, noticias irrelevantes, etc. Y por último veíamos, tolero o callo ante abusos, injusticias y mentiras. Y os dije que había más puntos para la reflexión, ¿no? Y que continuaríamos el próximo día que nos viéramos, ¿no? Y hoy querría continuar compartiendo con vosotros más puntos para la reflexión, ¿no? En esa interpelación que os hago a tener cuidado de no ser motivo de escándalo o incluso motivo de rechazo. Porque ya sabéis que en época de los primeros cristianos decían, mirad cómo se aman. Y lo que les llamaba la atención era cómo se amaban los cristianos. Bueno, pues que hoy, en el siglo XXI, no digan todo lo contrario. Mirad que sí, muy bien, cristianos, pero mira. Esas incoherencias que no nos podemos permitir, porque aparte de dañarnos a nosotros y al prójimo, pues generan rechazo de los que no son creyentes, ¿no? Entonces, como digo, voy a seguir compartiendo con vosotros algunos puntos para la reflexión. Abusar del alcohol para divertirse o desinhibirse. Claro, cuando abusamos del alcohol estamos haciendo una pérdida deliberada o reducción por lo menos del autodominio. Digamos que bajo voluntariamente las defensas morales, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hace un borracho que no haga un no borracho? O sea, normalmente cuando uno va pasado de vueltas hace cosas que no haría si estuviera sobrio, ¿no? Entonces, como siempre me gusta invitaros a profundizar, ¿no? A buscar y no ir en piloto automático por la vida, sino a preguntaros a vosotros mismos por qué hacéis las cosas, ¿no? ¿Qué busco cuando abuso del alcohol? ¿Busco escapar de los problemas? ¿Escapar de mí mismo? Claro, recordad que la felicidad y la paz no dependen de lo que pasa afuera, sino de lo que yo tengo dentro. No son los acontecimientos los que me hacen feliz o infeliz, sino cómo yo reacciono ante esos acontecimientos, ¿no? ¿Qué busco? ¿Perder la vergüenza? Ojo que la vergüenza me protege. Es fruto del pecado original, o nuestros primeros padres no necesitaban cubrirse, iban desnudos, pero es a su vez protección contra el pecado. Entonces la vergüenza me protege, ¿no? Tal vez busco anestesiar mi inseguridad. Bueno, pues si es eso lo que busco, tenemos que recordar que, como dice San Pablo en la carta de Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. O recordar también la carta de Filipenses, todo lo puedo en aquel que me conforta. A lo mejor el problema es que busco sentirme alguien, destacar, pensar que soy más hombre, más machote, porque me tomo así de bocaná 3 cubatas, ¿no? O ser aceptado, ¿no? O huir del miedo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a ser juzgado. Claro, todas esas cosas pueden estar ahí subyacentes cuando nos pasamos con el alcohol. Entonces hay que profundizar y hay que pensar, ¿por qué hago esto? ¿Qué busco? Porque a lo mejor tengo una herida por dentro que tengo que sanar, ¿no? Recordad aquella frase del maestro de velad y orad para no caer en la tentación. Velar es estar despierto, en definitiva, vigilante. Y el alcohol me duerme, me hace bajar la guardia, perder el control.
Entonces, cuidado porque al final el alcohol puede hacer que mis estándares de vigilancia moral se relajen. Entonces, y por supuesto no hay que confundir la alegría con la euforia química que me produce el alcohol, ¿no? Esa desinhibición. La alegría que te da el alcohol es casi prestada, no es tuya. Entonces, ojo con esto, ¿no? Otro punto de atención, ser un energúmeno al volante. Esto a veces nos pasa, ¿no? Hay comportamientos de ir al volante que llaman la atención. Una persona, no nos podemos permitir que por el hecho de que yo vaya conduciendo me pueda convertir en un energúmeno y todo valga. Muchas veces hay, primero, un punto de cobardía, porque las lindezas que se me pueden ocurrir soltar por la boca no se las diría a la cara al que le estoy pitando, ¿no? Segundo, impaciencia, porque no aguanto los fallos ajenos. O sea, a lo mejor es una persona mayor o un tío que se acaba de sacar el carnet o lo que sea, ¿no? Luego, actitud de juicio, porque no se me ocurre pensar en los atenuantes ni los justificantes de esa persona. A lo mejor le ha dado un mareo, yo qué sé, se ha despistado o está preocupado porque le acaban de dar una noticia horrenda, lo que sea, ¿no? No lo contemplo. Y luego hipocresía. ¿Qué pasa? ¿Que tú no haces nunca nada mal al volante? Miras la paja ajena y no miras la vida en el tuyo, ¿no? Y luego, en definitiva, estoy tratando al otro como no quiero que me traten a mí. Entonces, eso no nos lo podemos permitir. O sea, tenemos que tener una actitud de caridad también al volante. Otro punto de atención, relajar mis estándares de comportamiento cuando estoy en grupo. Si resulta que cuando tratas a alguien de tú a tú, te gobierna tu conciencia, pero en público o cuando estás en tu grupo, buscas la aprobación, la aceptación, la popularidad, aunque eso te convierta incluso en un ser despreciable, que a veces nos pasa, pues estás dando más peso al juicio del grupo que al de Dios, a la amistad del grupo, del mundo, que a la de Dios. Entonces, al final, eso te resta libertad, porque acabas comportándote como no quieres, por miedo, ¿no? Miedo a no ser aceptado, o no sé. Te hace actuar en contra de lo que te dicta tu propia conciencia y en el fondo tú no quieres eso. Por lo tanto, no estás siendo tú mismo, estás impostando, representando un papel, ¿no? ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues luego mal, te sientes mal, porque dices, joder, ¿y por qué he dicho esto? ¿Y por qué? Claro, las señales, ¿no?, que podemos identificar es cuando resulta que te ríes de cosas de las que en solitario no te reirías. Haces o participas en comentarios que a solas no harías y justificas o toleras conductas que a solas reprobarías, pues algo no funciona. Algo no funciona, ¿no? Hay que tener un poquito de personalidad, ¿no? Y saber mantener una coherencia, ¿no? Que aquí, en definitiva, estamos hablando de coherencia. Y es que la luz sirve para iluminar. Entonces, si solo alumbras a solas o cuando hay presión social apagas la luz, pues realmente no eres luz, ni testigo de la luz. El grupo, en definitiva, el riesgo es que en el grupo normalizamos o podemos llegar a normalizar lo inmoral o al menos lo que es moralmente dudoso. Y se diluye la responsabilidad. Parece que ahí nadie ha dicho nada. Entre todos ahí en manada. Claro, pues cuando es de tú a tú, ahí tú eres responsable de lo que dices. Pero cuando te pierdes en el grupo, pues parece que no pasa nada, ¿no? Anestesias un poquito la conciencia y en definitiva este proceder te hace perder autoridad moral para luego decir que esto se hace así o se hace asá o poder corregir con caridad a alguien. Otro punto de reflexión, no practicar la caridad en el trabajo, o dicho vulgarmente, ser un trepa. Vosotros aún estáis pocos trabajando, pero pronto os iréis incorporando al mundo laboral. Y aquí hay riesgos muy importantes. Y tienes que estar vigilantes porque te puedes ver embarcado en esa actitud sin darte cuenta. Si resulta que pienso que el fin justifica los medios y no me importa utilizar o incluso pisar al compañero para ascender, pues muy fatal. Si resulta que al final tengo una mezcla de ambición, hipocresía y cálculo para progresar, pues las cosas no funcionan, ¿no? Yo no puedo tratar a los compañeros en función de lo que puedo obtener de ellos, porque si no estoy practicando ese amor de barro que decíamos, ese amor de intercambio, ¿no? No puedo tratarlos por interés. Lo que me debe mover en el trabajo es el espíritu de servicio, de entrega, y no alcanzar una posición determinada. Porque si resulta que ese es mi objetivo, el alcanzar una posición, pues el trabajo que no tiene reconocimiento, el trabajo silencioso, no me interesa. Entonces te vuelves dependiente del reconocimiento de los demás. Y no eres generoso con tu experiencia, con tus conocimientos, no compartes con los demás.
no confías en los demás, que son para ti rivales, ¿no? Como competidores o incluso potenciales agresores. Entonces, eso te puede llevar incluso a caer ante injusticias si con eso puedes obtener beneficio, o porque te lleves mejor con el jefe o por lo que sea, ¿no? Y eso te puede llevar también a aumentar o pregonar los fallos ajenos como estrategia para ponerte a ti en valor. Y por supuesto, silenciar o si no lo consigues, excusar tus fallos y errores. En definitiva, se trata de no hacer compartimentos en nuestra vida. Yo no puedo ser el supercristiano cuando estoy aquí reunido en el campamento o lo que sea, pero luego en el trabajo ser un trepa o al volante ser un energúmeno, o hay que tener coherencia, ¿no? Y nuestra fe debe empapar todos los aspectos de nuestra vida. Otro aspecto, considerar que los que me causan rechazo no son mi prójimo. Y hablo que me cause rechazo por motivos políticos, religiosos, raciales, de orientación sexual o por lo que sea. Cuidado con esto porque yo denoto que entre los jóvenes de hoy en día, los jóvenes católicos muchas veces se adolece de este defecto, ¿no? Mi prójimo no es solo quien está en mi círculo moral, quien comparte mis valores, mis creencias o quien me resulta simpático, desde ese punto de vista, ¿no? A ver si vamos a acabar siendo como el sacerdote o el levita que pasaron delante de aquel hombre al que habían pegado una paliza y claro, como era un publicano o lo que sea, un samaritano, pues no merece ser atendido, ¿no? Entonces, claro, la consigna es amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y esto es un rasgo fundamental del cristiano que no podemos olvidar. Entonces, tu fidelidad al Evangelio no se mide por amar a los tuyos, o a los que piensan como tú, o a los que son católicos como tú, sino por amar a todos. Entonces, no tratar con caridad al que me causa rechazo, en el fondo puede hablarnos de que en tu corazón han ido unas actitudes de superioridad moral o de miedo a contaminarme, a mezclarme con ese tío, con los pecadores, ¿no? O la necesidad de reforzar mi identidad frente a los otros, ¿no? No es que somos católicos, ¿sí? O sea, como una especie de élite. Entonces, claro, recordad que para ejercer la caridad, Jesús no me pide estar de acuerdo con el otro, ni que apruebe la conducta del otro. Nos pide ejercer la caridad con todos, sin límite, ¿vale? Y en definitiva, esta actitud, pues, es bastante mala como estrategia para expandir el reino de Dios, ¿no? Porque es precisamente ejercer el amor y la caridad con los que se piensan rechazados por nosotros, los católicos, lo que puede atraerlos, lo que les puede ablandar el corazón y abrir de ellos una rendija por la que pueda entrar Dios, ¿no? Porque si esperan rechazo pero encuentran acogimiento, pues de alguna manera les desmontas, ¿no? Entonces, si no nos comportamos como Dios manda y quiere y actuamos de esta otra manera, pues somos casi, o se nos identifica a los católicos como un grupo elitista. Y eso me parece lamentable, ¿no? Como un grupo elitista que no se mezcla, no se ensucia, que solo trata con los que están a su altura. Porque parece que tenemos muy asumido lo de tratar bien al pobre, al marginado, al pobrecito que tal, no tiene para comer y tal y cual, ¿no? Eso lo tenemos asumido. Pero ¿y el que me causa rechazo por su ideología, por su comportamiento, directamente por el desprecio que tiene hacia la Iglesia? Claro, ahí es el verdadero reto. Ejercer la caridad también con ese, ¿no? Pero estamos llamados a ello, ¿vale? Otra importante, que muchas veces pecamos de negligencia con esto. No estar atento a los problemas de los que me rodean. Chicos, no podemos ir por la vida en modo avión. Y ya, o sea, sin cobertura, no recibo señales, ¿no? Y ya no lo digo físicamente porque vayamos por la calle con los auriculares puestos y no nos enteremos de si alguien tiene un problema, se queja, alguna ancianita se cae porque vamos pensando en nuestras cosas, que también, ¿no? Sino porque tenemos que estar atentos a las señales de los que nos rodean. Vivimos tan saturados de estímulos, demasiado centrados en lo nuestro, con mil distracciones, y eso hace que no estemos atentos a las señales de los que nos rodean. Porque cualquiera de los que estáis aquí podéis tener un problema y no todo el mundo se abre con facilidad, no todo el mundo pide ayuda con facilidad. Entonces yo tengo que estar atento para detectar y anticiparme al que veo que está en una situación delicada, ¿no? Que puede necesitarme ayuda. Entonces, si resulta que
pues hay una persona que de repente deja de venir a las reuniones y nadie le pregunta. O ves a un tío que está más triste de lo habitual y nadie se molesta en preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? A lo mejor el primero dice, no, estoy bien. Seguro, está bien, venga, vamos a tomar algo. ¿Me entendéis? Hay que estar atento a los que tenemos a nuestro alrededor. Hay gente que en silencio está clamando ayuda. Está pidiendo ayuda a gritos en silencio. Entonces hay que estar atentos, hay que estar atentos. Recuerdo la anécdota de una mujer, una triste anécdota, ¿no? Una mujer que no era creyente y tal, que, bueno, tenía una vida difícil y entró a una iglesia, dijo, bueno, pues así como último recurso, ¿no? Entró a una iglesia y se puso a llorar allí en un banco. Y salía la mujer y contaba que nadie de esos que se llamaban cristianos, católicos, nadie se había acercado a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿No? Pues esto es muy triste, porque muchas veces es como, ojalá, no me quiero meter donde no me llaman, ¿no? Bueno, pues mejor pecar por exceso que por defecto. Si alguien rechaza tu ayuda, pues no pasa nada, pero que no sea un pecado de omisión. Entonces, estad atento a los que tenéis alrededor. Pueden estar necesitando vuestra ayuda, ¿vale? Estos sois muy jóvenes para ello, pero lo comento así para que llevéis el antídoto puesto antes de caer en la enfermedad. Abusar de las bajas médicas y el paro. Los recursos son limitados, ¿vale? Y estas prestaciones, en definitiva, están destinadas a la gente que realmente las necesita. Entonces, usar de esas cosas cuando lo necesito, cuando no lo necesito, es robar a quien se lo necesita. Esa apropiación indebida, ¿no? Y además, cuando las uso sin necesitarlas, o bien uso el engaño, o bien la mentira, o bien me apoyo en resquicios legales para hacer legal lo inmoral, que eso es muy de moda. Lo de intentar pensar que lo moral es lo legal, no. En la época de Hitler era legal matar judíos, y más inmoral que eso. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque tú que eres médico, Elena, pues te tocará, bueno, esos son más los médicos de familia, tener que soportar caraduras que van allí a ver si les das la baja, ¿no? Pues, es que eso es robar, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice el Génesis. Entonces, cuando... Efectivamente, así es, así es. Cuando pudiendo trabajar no lo hacemos, incumplimos este mandato de ganar el pan con el sudor de tu frente. Y además quitamos esos recursos a quien lo necesita, a otras personas, y no ponemos a trabajar los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, eso de todos lo hacen, o si el sistema lo permite, o no voy a ser el único tonto. Pues como, claro, debe ser el único tonto, por supuesto que sí. ¿Y sabes qué pasa? Que al igual que hablábamos antes de cuando estamos en grupo, nos amparamos en el anonimato del damnificado. Porque si yo sé que al hacer eso te quito a ti el pan, no lo hago. Pero como eso se pierde, pero resulta que si nadie hiciera eso, a lo mejor había dinero para pagar tratamientos de enfermedades raras, que ahora no hay, aparte de que se pueden usar, que se usa muy mal mucho el dinero, ¿no? Pero no vamos a echar balones fuera. Lo que nosotros atañe, que desde luego no caigamos en este grave error, ¿no? Porque si no, al final, el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho, ¿vale? Entonces no puedo normalizar la falsedad. Y desde luego convertir en el trabajo en un mal a evitar a toda costa, ¿no? En lugar de un servicio o una vocación, ¿vale? Esta de ahora me voy a detener un poquito más, porque creo que es importante y que cada día se extiende más. La mediocridad en los estudios o en el trabajo. Y hablo del mediocre que hablo es el que no pone a rendir al 100% los talentos que Dios le ha dado. Me da igual que sea ingeniero de la NASA o barrendero. Cada uno al nivel del talento que Dios le ha dado, sea poco o mucho. Por lo tanto, todos podemos tener una actitud de mediocridad en la vida, independientemente de, como digo, que seamos barrenderos o ingenieros de la NASA. Mirad, amar es entregarse por completo, sin límites. Y conformarse con la mediocridad es entregarse un poquito, lo justo para ir tirando. Y Cristo lo dio todo por nosotros, no solo un poquito, Él se entregó por completo. Entonces, el destinatario de mi trabajo merece lo mejor de mí, merece que yo ponga a su disposición mis talentos al 100%, no solo un poquito. Entonces, claro, hay que elegir. O entrega, generosidad, pasión, amor, o tibieza, conformismo, pereza, racanería. Elegid.
Y da igual, como digo, tu ocupación, aunque seas estudiante, ¿no? Pero claro, luego surgen los anestésicos típicos. ¿Para qué me voy a esforzar si me van a pagar igual? Hombre, o ¿para qué esforzarme para sacar un sobresaliente si con un 5 me vale? Pues claro, no podemos reducir el trabajo a un free intercambio de prestaciones. No hay pasión, no hay entrega, no hay espíritu de servicio. Así no me puedo santificar en el trabajo, desde luego. Y tened en cuenta que pasamos al menos un tercio de nuestro día trabajando. Entonces hay que trabajar como si trabajara para Dios. Pensad que el destinatario de tu trabajo es Dios. Y no entregarme al 100% a Dios me convierte en negligente. Entierro mi talento, como el de la parábola, ¿no? Y me hace caer en pecado de omisión. Y si soy estudiante y saco un 5, ¿qué quiere decir? Que me sé la mitad de la materia. Con eso me vale, ¿no? ¿Cómo voy a desempeñar luego un trabajo de forma solvente si solo conozco el 50% de la materia, ¿no? Luego ya empiezan las excusas. No, es que esta asignatura no me vale, es que esto no me vale para nada, es para que quiero saber yo matrices. Si el hábito de la mediocridad se instala en vosotros, luego es muy difícil deshacerse de él. Eso es una cuestión de actitud en la vida, ¿no? Pero claro, luego tenemos el polo opuesto. Y este es tremendo, perniciosísimo, que es vivir para el trabajo o para los estudios. Cuidado con esto, ¿eh? Que esto está muy bien visto, pero no está bien. No hay que vivir para los estudios ni para el trabajo. Es decir, recordad, buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. El trabajo es importante y puede ser muy exigente e incluso vocacional, y ojalá lo sea. Hay mucha gente para que el trabajo no es vocacional, pero hay gente para la que sí. Ojalá lo sea, tengáis esa suerte. Pero si ocupa el primer puesto, ya ha desplazado a Dios. Ya vamos mal. Entonces, cuando tu trabajo define y determina tu tiempo, tu humor, tu identidad, tus relaciones, tu disponibilidad, todo, pues se convierte en tu ídolo, en tu amo, y tú en su esclavo. Esta gente que dice, ¿tú qué eres? Yo soy arquitecto. Eso es lo que te define, tu profesión. Y tus relaciones, solo te relacionas con los de tu trabajo, solo hablas de tu trabajo. Pues mira, chico, nadie puede servir a dos señores. Entonces tengo que pensar qué me define a mí como mi persona. El trabajo, mi oficio. Entonces cuando me jubile, ¿qué hago? Me pego un tiro. Ya no soy nadie. Si dejo de trabajar, que eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Que entrega su alma al trabajo. Y cuando se jubilan, depresión, normal. Si te defines como el oficio que desempeñas, si tus trabajos o tu estudio se convierte en una preocupación absorbente que te genera ansiedad, porque no puedes controlarlo todo, claro, te genera ansiedad, te provoca obsesión por los resultados, no te deja descansar interiormente, pues entonces vas mal, pues te falta abandono y confianza en Dios, ¿no? Y ya sabéis aquella cita de Mateo, de ¿quién de vosotros, por más que se preocupe o agobie, puede añadir una sola hora de tiempo a su vida? Pues eso, calma. ¿Sabe? El que vive para el trabajo, ¿qué busca? Siempre os invito a reflexionar, a pensar, a no ir, como digo siempre, no ir en piloto automático. Entonces, ¿qué busca el que vive para trabajar? Prestigio, seguridad en el dinero, valoración de la sociedad, poder, bienestar a tope. ¿Qué busca? Alguna cosa de esas, normalmente, ¿no? ¿Pero qué me dejo en el camino para conseguir todo eso? Por lo pronto robas tu presencia, que es necesaria e incluso imprescindible en tu familia y a tus amigos y desde luego a tu Dios. Entonces, si construyo mi vida, mi identidad en torno al trabajo, ¿qué pasa si me falla el trabajo? Estoy cimentando mi vida en barro en lugar de en roca firme, ¿no? Entonces, al final eso me lleva a tener una vivencia mercantilista del tiempo. Todo lo que no me sirve para el trabajo, para ganar dinero, todo lo que no me genera resultados o beneficios pasa a un segundo plano, incluidas las personas. Porque claro, estar con mi abuelo sin más, allí perdiendo el tiempo, y lo digo irónicamente, que podía estar trabajando, que tengo muchísimo trabajo, que estoy a ver si consigo que me asciendan a, yo que sé, al socio del bufete o lo que sea. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿vale? Aparte de que lleva otros males, como el peloteo, el trepa, la acepción de personas, que ya hemos hablado de ellos. Otro asunto, convertir el lujo y la comodidad en prioritario, en ídolo. Muchas veces
es verdad que no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello, pero por eso, porque vivimos como en piloto automático, ¿no? Somos totalmente irreflexivos, ¿no? Y podemos estar haciendo, sin darnos cuenta de la comodidad y el bienestar, un ídolo, algo importantísimo para nosotros, ¿no? Y yo os invito a haceros algunas preguntas clave que os puede indicar cómo está vuestro corazón a este respecto. Ahora sois jóvenes, la mayoría de vosotros no tenéis independencia económica y pues esto es difícil que pase, ¿no? Pero al igual que antes os digo, bueno, que vayáis ya vacunados contra este mal, ¿vale? Cuidado con esto. Y como os digo, preguntas claves. ¿Qué pesa más a la hora de elegir un móvil, un coche, un viaje? ¿La utilidad o la comparación social? Otra pregunta. ¿Me cuesta compartir o bajar mi nivel de vida? ¿Me produce ansiedad, miedo o angustia pensar que tuviera que vivir más humildemente? Me resulta insoportable la idea de que me deviniera una crisis económica en mi familia o lo que sea, que me obligara a vivir con lo justo. ¿El tiempo libre lo dedico casi todo al consumo o al entretenimiento? Pensar en el sacrificio voluntario, en la privación voluntaria, me parece insoportable, intolerable, irracional. Es decir, bueno, pues voy a privarme de lo que sea, o no me voy a comprar esto que me apetece, o voy a pasar hambre voluntariamente. Me parece algo insoportable e irracional. La meta en mi trabajo es conseguir ingresos suficientes para mantener ese estándar de vida derrochador. Entonces, todo esto son termómetros que me indican que voy mal, que voy mal. Y este tipo de comportamientos son expansivos. Cada vez necesito más. Nunca es suficiente, ¿no? El estándar de calidad, de comodidad, siempre tiende a pedirme cada vez un poquito más, ¿no? Y en definitiva, cuando hablábamos del plan, de la riqueza en el plan de Dios, decíamos que estar viviendo de manera superflua cuando hay gente que carece de lo necesario, pues es una gran injusticia, que los padres de la Iglesia tildaban incluso como robo, ¿no? Jesús fue clarísimo en la parábola del rico Epulón, ¿os acordáis, no? Y de Lázaro, que el rico vestía lujosamente y estaba todo el día banqueteando y había convertido ese bienestar, esa comodidad, en un ídolo que estaba por encima del amor de Dios y, por supuesto, a su vez, por encima del amor al prójimo, que es el amor al prójimo lo sacamos del amor a Dios. Y eso le llevó a él a estar ciegos al sufrimiento de los que nos rodean. Me hace ciego, no veo que hay necesidades a mi alrededor, ¿no? Entonces, una clave importante para evitarlo es vivir, como os decía cuando hablamos de aquello de la riqueza, vivir pensando que no somos propietarios, sino administradores de los bienes que tenemos y de los que ganamos, ¿no? Y que el propietario es Dios. Y yo, como administrador de esos bienes, voy a tener que dar cuentas al propietario que es Dios. Mira, tanta satisfacción al cuerpo, tanto lujo, tanta comodidad, tanto bienestar, nos hace esclavos del cuerpo. Entonces, por eso en la Iglesia hay mucha gente que circulan en Cuaresma muchos mensajitos de no, el Papa ha dicho, el Papa dice 100 veces más cosas de las que dice, ¿no? El Papa ha dicho, no quiero ayuno, lo que quiero es que ayunes de no sé qué y que ayunes de no sé... Desde luego, por supuesto que tienes que ayunar de todos esos pecados, que no son ayunos, son pecados. Y el Papa no quiere que peques en la Iglesia. Pero cuando la Iglesia sigue recomendando el ayuno en Cuaresma, la abstención de comer carne, es porque, como sabia madre que es, sabe que debemos ser nosotros los que dominemos al cuerpo y no el cuerpo a nosotros. Y que las privaciones de la comida, del sueño, de lo que sea, voluntarias, nos ayudan a dominar a nuestro cuerpo. Porque si no, acabamos dándole todo lo que nos pide. El cuerpo se convierte en un niño caprichoso y yo en un padre que le consiente todo. Que tengo hambre, hambre, a comer. Que tengo sed, a beber. Que tengo frío, me abrigo. No puedo pasar frío, eso a quién se le ocurre. Que tengo sueño, a dormir. Y si tengo que dormir, porque es que dormir y se acaba el mundo, es que tengo que dormir. Y tal, es que si tengo deseos sexuales, a satisfacerlos. Pues claro, hay que dar al cuerpo todo lo que pide. Pues no. Porque si no llega un punto en que resulta insoportable tener que pasar un poquito de hambre, un poquito de frío, un poquito de sueño, un poquito de privación. Tenéis que dominar, el espíritu debe dominar el cuerpo y no al revés. ¿Vale? Otro, blanqueamiento y normalización de la mentira piadosa. Y lo digo entre comillas. Esto de la mentira, es que claro, muchas de estas cosas, si os digo, si os fijáis, como son cositas, se cuelan.
A ninguno de vosotros se os ocurre cometer graves pecados, pecados mortales en materia grave. Pero estas cositas se van colando y nos están en la tibieza, en el conformismo, en la incoherencia. Entonces, la mentira es una cosa de esas. Es una de esas cosas que parece que te vas a confesar y he mentido. Y sueltas así como si una cosita que no tuviera más importancia. Bueno, cuidado. O sea, San Agustín o Santo Tomás de Aquino decían que no había excusa para la mentira. En ninguna de sus formas, ¿no? Ellos la clasifican en mentira jocosa, mentira oficiosa y mentira perniciosa. Santo Tomás, ¿no? Pero bueno, yo he hecho aquí otra clasificación. Pero en definitiva, es que lo de la mentira piadosa puede acabar siendo un coladero. Y tenemos que ser muy cuidadosos y exigentes y esto, examinarnos, porque es muy difícil que sea justificable mentir, ¿no? Y sobre todo, como siempre, os invito a buscar la raíz de por qué hacemos las cosas. Y os invito ahora a reflexionar un poquito para ver los motivos que nos pueden llevar a mentir. Hay veces que, si lo pensáis conmigo, pensamos que mentimos mentimos por amor. El destinatario de la mentira lo que queremos es protegerle, intentar evitarle un sufrimiento a una persona amada, ¿no? Hay que discernir muy bien si realmente le hago un bien o un mal. Porque, claro, este mundo narcisista, donde el sufrimiento se evita a toda costa, no puede entender que el sufrimiento sea redentor y que purifique. Entonces parece que lo que hay que hacer a toda costa es evitar el sufrimiento a todo el mundo. No, perdona. Estamos muy equivocados. En el crisol del sufrimiento es donde se purifica, donde se forja el carácter, donde se fortalece la persona. Entonces muchas veces cuando con buena intención miento para evitar a alguien un sufrimiento, le estoy haciendo un mal, porque ese sufrimiento puede ser constructivo para él. Pasa mucho con las enfermedades, ¿no? Incluso nuestra propia enfermedad. No, no se lo cuento a mi padre porque va a sufrir. Jolín, le estás restando la oportunidad de que él te ayude a llevar esa cruz. Le estás quitando la oportunidad de que él te ayude a llevar esa cruz. Seguro que si le preguntas, ¿qué prefieres, papá? ¿Sufrir al conocer mi enfermedad y no poderme ayudar? O sea, y poderme ayudar, o lo contrario, vivir tranquilamente en enterarte, pero no me puedes ayudar. Te voy a decir, ayudarte. Entonces, cuidado con esas mentiras por amor, porque el sufrimiento no es algo de lo que hay que huir como agua hirviendo, ni mucho menos. Ya sabéis cuál es el camino de la cruz, ¿vale? Segunda posibilidad, por miedo. Esto del miedo, madre mía, dichoso miedo de las narices, ¿eh? El daño que nos hace. Claro, el miedo puede ser fruto de nuestra debilidad, puede ser miedo a ser rechazado, a no ser amado. En la meditación que hacíamos sobre el amor de barro y el amor de oro, decíamos que, claro, cuando yo creo que solo merezco a ser amado si soy perfecto, en función de mi desempeño en la vida, pues claro, surge el miedo. En cuanto se ponen en evidencia mis fallos, mis defectos, mis imperfecciones, pienso que ya no voy a ser amado. Entonces, estrategia de autoprotección, mentira, la mentira. Mentir para tapar mis defectos, mentir para tapar mis fallos, o mentir incluso sobre mis creencias por miedo a ser rechazado socialmente. Cierto es que esas mentiras que se basan en ese miedo fruto de la debilidad, pues no deja de ser un atenuante. Pero hay veces que el miedo no es fruto de la debilidad. Hay veces que miento por miedo a que me fastidien los planes. O a que si digo la verdad, pues se pueda no salga lo que yo quería o no tenga que estar dando explicaciones o lo que sea. Entonces aquí no hay un atenuante, hay un agravante. Porque hay orgullo, hay egoísmo, ¿vale? Entonces, no cualquier miedo es un atenuante. Cuando el miedo es por estos motivos, pues vamos mal, ¿no? O miedo a asumir mi propia responsabilidad. Miento para asumir mi propia responsabilidad, para no asumir, perdón, mi propia responsabilidad. También hay veces que mentimos, y esta es peligrosa, muy peligrosa, yo creo, por pensar que un buen fin justifica los medios. Entonces, para conseguir un buen fin, justifico la mentira. Pero yo os pregunto, ¿se puede construir el bien sobre el mal? ¿Sobre una mentira? Porque si aceptas que el fin justifica los medios, ya no tienes límite moral claro. Y eso ya sí que es un coladero. Siempre habrá un bien mayor que justifique una mentira mayor. Porque la mentira, como os he dicho antes, igual que la codicia, es expansiva. La mentira necesita de otras mentiras para sostenerse. Entonces entras en un círculo vicioso, ¿no? Y recordad que, como dijo
San Juan, bueno, lo dijo él, lo escribió, el diablo es mentiroso y padre de la mentira, dijo el Señor, ¿no? Mientras que Cristo es camino, verdad y vida. Cierto es que hay veces en que una mentira puede evitar un daño más grave. Por ejemplo, en tiempos de guerra, esconder a alguien perseguido injustamente, ¿no? Con riesgo de su vida. Pues ahí me enfrento al dilema moral de decir la verdad frente a proteger a un inocente. Esos son casos muy concretos, ¿eh? Ojalá no os tengáis que encontrar alguno de ellos. Normalmente no estamos en esta disquisición. Claro, en esos casos, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, Santo Tomás en la Suma Teológica, hablaban sugerían la prudente ocultación de la verdad. Claro, es que eso roza mucho el yo miento para que no me fusilen. No, ocultar a alguien. Cuando tú estás ocultando a alguien que persiguen, ¿no? O a un tío que aunque no sea cristiano, está injustamente perseguido por sus ideas políticas o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos aconsejan es la prudente ocultación de la verdad o el disimulo. Hombre, vamos a ver, pero es que ¿La misa? ¿Vienes de misa? Ya no te está yendo el cristiano. Claro, es que si te dicen vienes de misa y dices no, estás renegando de tu fe. Eso es mentira. No, es mentira. Mira, Santo Tomás decía que mentir es hablar en contra de lo que tienes en la mente, ¿vale? Porque yo puedo estar equivocado, o sea, mentir no es no decir la verdad, es decir en contra de lo que tienes en tu mente. Entonces, yo puedo estar equivocado en algo, pero si yo pienso que es verdad y digo lo contrario, estoy mintiendo. Fijaos que Santo Tomás decía que era reprobable cualquier tipo de mentira. Entonces, ellos sugerían, en ese caso, ¿cómo estás? O cambia de tema, o vamos tirando, o pues todos tenemos cosas, ¿sabes? Pero no caer en la mentira, no caer en la mentira. Yo he notado aquí 3 preguntas que te puedes hacer antes de poder justificar una mentira. Primera, ¿hay daño grave o injusto en riesgo? Si hay daño grave o injusto en riesgo, a lo mejor puede justificarse una mentira. Segundo, ¿la persona que pregunta tiene derecho a saber la verdad? Porque esa es otra. Hay veces que a lo mejor la respuesta es, bueno, pues no es asunto tuyo. Claro que no justifica la mentira. No, claro, lo que no justifica es que tú tengas que mentir. No, es que me ha contado mi amigo si es verdad que está saliendo con fulanita y lo he tenido que mentir. No, a lo mejor lo que tienes que responder es no es asunto tuyo. ¿Sabes? La persona que te pregunta tiene derecho a conocer la verdad. No, pues entonces rechaza responder. No tenemos que responder a todo. Y segundo, ¿existe alguna forma de evitar la mentira? Que es lo que os estoy diciendo ahora. Silencio, evasiva, cambiar de tema, decir no te voy a responder. ¿Vale? Bueno, este tema de la mentira, si queréis, luego podemos hacer un monográfico. Porque es complicado. Mira, fíjate, Santo Tomás en la Suma Teológica, lo tenía anotado porque me resultó curioso, habla de 3 tipos de mentira. Mentira jocosa, para divertirse o bromear. Mentira oficiosa, para obtener algún beneficio o evitarte algún daño. Es decir, mentir para evitarte un castigo justo, para evitar que se vea dañada tu reputación, para que o que no quede patente tu debilidad, tu pecado, tu error, etcétera, etcétera. Y por último, la mentira perniciosa, que era la mentira para dañar a alguien. Esa es la clasificación que hacía Santo Tomás, ¿no? Yo anotaba aquí, aparte de estas que os estoy diciendo, que la última que os he dicho era pensar que el fin justifica los medios, mentir para quedar bien. O sea, cuando decimos cosas contrarias a las que pienso para quedar bien. Entonces hay veces que lo hacemos de manera absurda, que nos lo podemos ahorrar. Quiero decir, si te veo y me parece que no estás guapísima, pues ¿qué necesidad tengo de decirte, qué guapa estás? Pues chica, si no te ha preguntado. ¿Me entiendes? Que siempre el bien queda, ¡ay, estás estupenda! Y por dentro está pensando, qué gorda estás. Pues no es necesario. Entonces, mentir para quedar bien, si estoy pensando lo contrario, o sea, estamos buscando la aceptación social o el favor del otro, el peloteo o evitar conflictos o enfrentamientos. Bueno, pues nos lo podemos ahorrar, ¿no? Y desde luego, pues como decía Santo Tomás, mentir por maldad para dañar a otro o para protegerme, aunque estoy dañando a otro, de una responsabilidad mía o para conseguir fines ilícitos, pues claro, es el peor grado de la mentira, ¿no? Bueno, seguimos. Estas 2 de ahora son un reto tan
difícil y tan apasionante trabajar en esto. Yo os invito de verdad a trabajar en las dos siguientes porque son signo de un progreso espiritual muy, muy importante. Una de ellas es reaccionar con orgullo cuando me corrigen. Esto es muy difícil, ya lo sé, pero de verdad que es una muestra de soberbia espiritual grande. Y en el fondo es un buen termómetro para saber cómo está mi corazón, ¿vale? Porque es que damos un ejemplo nefasto y de una gran incoherencia cuando alguien me corrige algún comportamiento y no solo es que no lo agradezca, es que no lo acepto de buen grado. Es que lo que me sale es, pues ¿y tú? ¿Y tú no haces nunca nada malo? ¿O tú que eres santo? ¿Y a ti qué te importa? O cosas de ese tipo, ¿no? Cuando de verdad, si lo pensamos bien, deberíamos agradecer a Dios que nos ponga gente en el camino que nos corrija. Primero, porque me ayuda a corregir el rumbo. Y segundo, porque me da la oportunidad de mortificar mi orgullo. Porque, como siempre, os invito a pensar qué hay en el fondo de ese comportamiento. Una vez más, miedo. En muchas ocasiones, miedo a ver lesionada mi imagen. Y volvemos una vez más a lo del amor de barro, que subyace siempre. Si yo pienso que mi valor depende de mi desempeño, quien cuestiona mi desempeño, ¿qué cuestiona? Mi valor. Entonces, por miedo a verme cuestionado en mi valor intrínseco, me defiendo. Pero porque estoy equivocado. Mi valor no depende de mi desempeño. Ya lo hemos hablado, lo hemos meditado, ¿no? Pero hay veces no es miedo, no es debilidad, es orgullo directamente. Tengo el corazón cerrado. No admito que nadie pueda enseñarme o corregirme. Creo que estoy por encima de los demás, o por lo menos por encima del que me corrige. Y recordad que no sé si era San Juan de la Cruz, me parece era que decía que de aquel que tú piensas que moralmente está mucho peor que tú, puedes aprender la enseñanza más grande. O sea, hasta el que piensas que es el más pecador del mundo, te puede dar una gran lección. Porque tú no conoces los dones o las virtudes que tiene en su interior. Tú ves lo que ves, pero no conoces cómo está su corazón. Entonces no podemos pensar que, no, a mí solo me corrige mi director espiritual. ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese? Si este no va a misa nunca para corregir. Humildad, humildad, humildad. Porque si no, no estoy buscando la verdad. Si en lo que me dice tiene razón o no, sino salvaguardar mi imagen de alguna manera, ¿no? Y estoy haciendo acepción de personas. Entonces eso no puede ser, ¿vale? He anotado aquí unos indicadores de orgullo ante la corrección. Termómetros de que voy mal. Si respondo de inmediato, sin acabar de escuchar lo que me están diciendo. En cuanto me veo que me está corrigiendo ya, salto. Si ataco al otro buscando errores suyos, para intentar equilibrar de alguna manera. Oye, es que has hecho, pues tú el otro día, pues anda que tú, pues qué. O si cuestiona la intención del que me corrige. Es que me tiene envidia. Claro, le caigo mal, por eso me corrige. O si me excuso, incluso culpando a terceros. Entonces, si hago alguna de estas 4 cosas que he notado, voy mal. Voy mal. Porque de verdad que en el combate espiritual, quiero recordar, Lorenzo Scupoli habla de que debemos agradecer a Dios que nos ponga gente en el camino que nos corrige. Y él dice que nos los manda directamente Dios. Que les inspira, ¿no? Para que nos corrijan, para que nos muestren el camino. Ya sabéis que todos somos instrumentos en manos de Dios para ayudar a nuestros hermanos. ¿Vale? Y la otra que os quería comentar, que sé que es un reto, pero es fundamental, es que lo hacemos mal también, es defenderse ante la más mínima ofensa. Si resulta que no toleramos ni la más mínima ofensa y el ego saca pecho y nos hace olvidar lo de poner la otra mejilla, pues vamos mal. Vamos mal. Y además esto, yo últimamente lo he venido reflexionando y tiene una profundidad tremenda. Porque si os fijáis, ¿por qué Jesús no se defendió en ningún momento? Cuando Pilato le interpeló de esa manera en el juicio, él ni le contestó, ¿os acordáis, no? Ni le contestó, ¿no? O cuando era insultado o cuestionado, y él no respondía. ¿Por qué? Porque era profundamente libre. Era tan libre que no necesitaba imponerse, ganar el debate, no necesitaba la validación de nadie. Reinaba en él tal mansedumbre, tal fuerza interior, que lo liberaba de toda necesidad de explicarse o disculparse.
Entonces a nosotros no nos pasa eso. Nosotros en cuanto, ante cualquier ofensa o lo que sea, nos sale defendernos, lavar nuestra imagen, ¿no? Somos esclavos de lo que piensen de nosotros. Él no, él era totalmente libre, porque tenía, pues, el que tiene la coherencia de que sabe que actúa como Dios quiere, ya está, ¿qué más necesito? No debo necesitar nada más, ¿no? Que resulta que si ante cualquier mínimo ataque me siento agraviado y exijo reparación, al final se me viene el corazón de cuentas pendientes, ¿eh? Y eso es insoportable. Y pierdo la oportunidad de entrenar el perdón para cuando lleguen las ofensas gordas, que llegarán. Si no soy capaz de perdonar ni una cosita, pues así como me voy a entrenar. Si esto es un combate, chicos. Esto es un combate espiritual a muerte con el demonio, desde el día de vuestro bautismo. Él quiere la muerte de vuestra alma y Dios vuestra salvación. Y hay que entrenarse, como para cualquier disciplina, cualquier combate, hay que entrenarse. Entonces, el propio Lorenzo Scupoli, en el combate espiritual, que si no lo habéis leído lo recomiendo, hacía 3 recomendaciones, bueno, hacía más, yo las he resumido en 3, unas recomendaciones que a mí me ayudaron muchísimo. Primero dice, vamos a ver, cuando alguien te ofenda o te haga algo malo, primero piensa si mereces lo que padeces, porque a lo mejor le has dado motivo. Y si es así, es justo que aceptes, toleres y sufras con paciencia el daño que te han hecho, porque lo has provocado tú, ¿vale? Un punto más, si resulta que tú piensas que no tienes culpa, que esa ofensa es injusta, porque tú no has provocado eso. Bueno, pues en ese caso, piensa en esos muchos pecados que has cometido y por los que no has tenido ni castigo ni penitencia alguna. Y piensa que Dios te está regalando cambiarte el castigo eterno del infierno o temporal del purgatorio por la pena presente mucho más suave de aguantar en silencio una ofensa que consideras injusta. Si tú consideras esto, lo aceptas de buena gana. Sí, bueno, me están tratando aquí injustamente, pero pues mira, esto compensa por la cantidad de barrabasadas que he hecho y me he ido de rositas. ¿Recordáis algún santo que se haya defendido cuando le han atacado injustamente? Ni uno. Ni uno. Entre otras cosas, porque cuando uno profundiza de verdad y empieza a verse como Dios le ve y se da cuenta de la verdad de su pecado y de su debilidad, se entiende, se sabe merecedor de cualquier humillación. Historias que nos cuentan de los santos que aguantaban una cosa y decían, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué santo era? Seguro que alguno de vosotros lo sabéis. Que aguantó que se durmió por la noche y un tío que estaba al lado con todo le estuvo tosiendo en la cara toda la puñetera noche y dices, bueno, ¿esto cómo es posible? ¿Era masoca? No, pues que cuando el avance en la vida espiritual es tan grande, la unión con Dios es tan grande, que llegas a verte como Dios te ve, te das cuenta de que mereces todo lo malo que te pase. Porque tu respuesta a la gracia es tan imperfecta que es que te mereces todo lo malo que te pase, ¿no? Por eso decía Santa Teresa que la humildad es andar en verdad, saber la verdad de nuestro pecado. Entonces, cuando vamos en esa actitud de humildad, una ofensa que en ese momento o por ese caso concreto es inmerecida, bienvenida sea. A ver si me quita algún día de purgatorio, porque menudo la lista llevo. ¿Me entendéis? Entonces, también ayuda a pensar cuántas ofensas injustas sufrió Cristo en la cruz y la gran oportunidad que nos da cuando nos hacen algo injusto de unirnos a Él y a sus padecimientos, siendo mansos como lo fue Él. Entonces, cuando me defiendo, aparte de dejar vencer al orgullo, se suele producir una espiral de violencia. Porque si uno me ataca con violencia verbal o del tipo que sea y yo respondo con violencia, él responde con más violencia y yo, como os contaba, ¿no? Tú me empujas, yo te insulto, tú me pegas, yo te estrangulo, yo te corto el cuello y yo te descuartizo. Cada vez va a más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque en un lado de la balanza está defenderse o pelear. Venga, vamos a pegarnos. Tú me has insultado, pues yo te insulto. Tú me has pegado, yo te pego. O tú me has acusado, yo me defiendo. Y en el otro lado de la balanza, ¿qué está? ¿Qué hay? ¿Cuál es la alternativa? Pues amar. Entre tener la razón o amar, puedes elegir amar. Entre aceptar que te cuestionen, entre no aceptar, perdón, que te cuestionen o amar, puedes elegir amar.
Entre humillar al que te humilla o amarle, puedes elegir amar. Es una elección, sois libres. Tenéis la capacidad de elegir, porque Dios os la ha dado. En definitiva, yo creo que la clave es salir de nosotros mismos, olvidarnos de nosotros, de mi orgullo, salir de mi papel de damnificado para pensar en el otro, para mirarlo con los ojos con los que lo mira Dios, con los ojos de misericordia, para intentar comprender que puede tener un corazón herido que le lleva a dañarme. Porque es que cuando nos hacen algo, lo que nos sale es el ofendidito. ¿Me entendéis? El damnificado. Y entonces respondo con ira. Pero si yo mantengo la mansedumbre, procuro mirarlo como lo mira Dios, lo que me van a hacer es la misericordia hacia Él. Porque mira, da igual lo que nos digan o lo que nos hagan. Nada nos puede robar la dignidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Sabéis qué es lo único que nos quita la dignidad? ¿Qué pensáis que es lo único que nos quita la dignidad? Nuestro pecado. Entonces, cuando alguien nos ofende, nos insulta, nos calumnia, nos pega, lo que sea, ¿quién es el que ha perdido la dignidad? Él. Él. El que hace la ofensa. No el que la recibe. A ti no te quita la dignidad. Tú la pierdes cuando ante esa ofensa decides ofender. Ahí es cuando pierdes la dignidad. ¿Vale? Último, con este termino. La verdad es que tenía ahí 7, 8 más, pero digo, le estoy dando una brasa que se me van a espantar todos. Así que ya hoy terminamos con este tema y ya no seguimos con él. Porque podríamos hacer una tercera edición, pero ya es demasiada caña. Bueno, querer llevar siempre la razón. Ay, me iba a quitar el jersey, no me lo voy a quitar. Querer llevar siempre la razón y que se hagan las cosas como yo digo. Ay, qué peligroso es esto también, madre mía. Y esto, es decir, ya sabéis que os lo digo siempre, o sea, yo hablo en primera persona, comparto reflexiones con vosotros, pero seguramente seré bastante peor que la mayoría de vosotros. O sea, cuidado con esto, no os digo, no puedo, ni debo, ni quiero dar lecciones a nadie. Son reflexiones que yo me hago para mí mismo y comparto con vosotros. Nada más. Entonces, yo creo que es un gran pecado de orgullo pensar que tú eres el que sabe siempre lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer. No puede ser. No puede ser que tú pienses que siempre tienes la razón. Es una muestra de orgullo muy grande, porque por supuesto que hay que dar tu opinión, por supuesto que sí, pero sin porfiar, aceptando que mi opinión pueda no ser la correcta, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que los demás, los jóvenes, los que han llegado los últimos, pueden aportar ideas tan válidas o más como las tuyas. Y aceptar, en definitiva, que el Espíritu Santo sopla hacia donde le da la gana, no hacia donde yo pienso que sopla, o que tiene que soplar. No, es que esto es así porque lo digo yo, que esto es lo que dice el Espíritu Santo. Pues a lo mejor no es así. Entonces, ¿dónde está la raíz de este comportamiento? Pues a veces en el afán de poder, de manejar yo todo, de reconocimiento, de que la idea es mía, que yo lo hago, yo lo dirijo, o yo es que tengo experiencia, ¿no? Entonces, esa cerrazón a admitir que otro pueda tener mejores ideas que yo, ¿qué pasa? Que creo que mi valor está en mi desempeño una vez más. Y que si entonces mis ideas no son las mejores, ya no valgo. Y si no valgo, no soy amado. Es que esa meditación que hicimos sobre el amor es nuclear. Está tan en el fondo de nuestro corazón. Pensar que valemos en la medida de los logros que alcanzamos. En el campo humano y en el campo moral. Y no es así. Dios nos regala su amor. No hace falta que demostremos nada. Y si yo soy capaz de meterme eso en la cabeza y en el corazón, soy libre. Soy libre. Y ya no necesito partirme el pecho para defender una imagen y estar en tensión siempre. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero esa tensión nos erosiona el corazón y el ánimo. Y a veces estoy cansado, estoy desanimado. ¿Y por qué? Si me va todo bien. Pues a lo mejor está ahí en el fondo de tu corazón esa creencia de que tienes que darlo todo, tienes que ser perfectito, porque si no, no te van a querer. Pues no, es una gran mentira que el demonio se empeña en meter en nuestros corazones. Y eso no es así. Entonces, ¿cuál es la clave? Buscar el reino de Dios, no buscarme a mí mismo.
La clave para luchar contra esto que os digo de querer llevar siempre la razón, ¿no? Porque además, esta actitud suele acompañarse normalmente de un comportamiento de superioridad, en el cual yo corrijo a todos. Yo veo el pecado perfectamente, detecto los fallos rápidamente, las debilidades de los pecados, pero los de los demás. Los míos no. Entonces tengo un corazón duro que no reconoce la verdad de mi imperfección y de mi pecado. Y que se ha autoimpuesto una mochila pesadísima que no es necesario llevar. No necesito demostrar nada para que Dios me ame. Y es más, os digo que incluso humanamente atrae más una persona humilde que es capaz de reconocer su debilidad y su pecado que un perfectito, que nunca se equivoca. O sea que es que hasta desde el punto de vista de estrategia psicológica es un error, ¿vale? Entonces, recordad, si os viene la tentación de querer llevar la razón, de tal y cual, y no sé qué, es que las cosas, pues yo tengo experiencia, pues yo sé cómo se hace esto, nadie es imprescindible por una sencilla razón. Nadie es imprescindible por una sencilla razón. Porque Dios capacita a los que elige. Y si Dios decide elegir a alguien que acaba de llegar y que no tiene ni idea de nada, lo va a capacitar. Y lo vimos con los apóstoles. Y de nada vale 50 años de experiencia y la suma teológica entera leída con los 18 tomos, que Dios da todo eso a sus amigos mientras están descansando tranquilamente, como dice el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sea nuestra salvación. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.